El aire polvoriento de la madrugada se arremolinaba en el corral desvencijado, mientras los gritos de Tomás Gallardo retumbaban contra las tablas de madera. El Mustang alzó sus orejas, atento al estruendo, y aunque sintió un ramalazo de miedo, no retrocedió. Parecía casi estatua, con la cabeza en alto y los ojos muy abiertos, a pesar de que el polvo le irritaba los pulmones. Al fondo, el cielo aún lucía un tono opaco, sin la luz completa del amanecer. En el costado del caballo se marcaban viejas cicatrices, huellas de tratos brutales de días anteriores. Cada movimiento que hacía lo obligaba a sentir el ardor de esas marcas, como si le recordaran que todavía era un prisionero. Su pelaje, en otros tiempos brillante, ahora estaba sucio y manchado por el sudor reseco y la arena del corral. Aún así, en su mirada había un brillo inconfundible de rebeldía. Tomás Gallardo, con el rostro curtido por años bajo el sol y los ojos tan fríos como el metal, avanzó al centro del cercado blandiendo un látigo. Se detuvo a pocos metros del caballo y, sin apartar la vista, dejó salir un bufido de impaciencia. «Te enseñaré a obedecer, maldito animal», murmuró, apretando los dientes. A su alrededor, un par de peones observaban, casi expectantes de ver la voluntad del Mustang doblegada. Uno de los capataces soltó una risa áspera, como quien asiste a un espectáculo que considera rutinario. Esa carcajada resonó con eco, dejando claro el tipo de ambiente que se vivía en esa hacienda. No había espacio para la compasión. La fuerza bruta se había convertido en ley en los dominios de Tomás. El caballo, con sus músculos tensos, retrocedió un paso, luego avanzó otro, sin demostrar sumisión. Alzó los cuartos delanteros en un suave amago de corcoveo, como diciendo que no pensaba someterse tan fácilmente. Tomás chasqueó la lengua y levantó el látigo. «Arrodíllate», exigió con voz ronca. Pero el Mustang no se inclinó ni un ápice. Una chispa de desafío centelleó en sus ojos oscuros, que se posaron, desafiantes, en el hacendado. Aquel mismo día, Tomás había decidido que el caballo pasaría hambre. «Si no quiere obedecer, que no coma», había sentenciado. Los peones, siguiendo órdenes, retiraron el comedero y se aseguraron de no dejar ni gota de agua cerca. Creían que el sufrimiento doblegaría antes o después a cualquier criatura. Sin embargo, el Mustang resistía, impulsado por una fuerza interior que ni la sed ni el hambre parecían extinguir. Un intercambio silencioso tuvo lugar cuando el caballo y el hombre se miraron de frente. Tomás intentó intimidarlo con su gesto endurecido, pero lo único que encontró de vuelta fue esa determinación salvaje, como si en el fondo el animal estuviera acusándolo de crueldad con solo un vistazo. «No te hagas el valiente», gruñó Tomás. «Todos terminan obedeciendo tarde o temprano». De pronto, el hacendado levantó una barra de metal al rojo vivo, un hierro de marcar que humeaba con un aura incandescente. Era el emblema de la hacienda Gallardo, y su intención era quemarlo en el lomo del Mustang para sellar la propiedad que creía tener sobre él. Una presión opresiva se extendió por el corral. Incluso los peones parecieron contener el aliento. «Te voy a dejar mi marca, igual que a los demás», anunció Tomás con un tono de triunfo anticipado. Se decía que Tomás llevaba años domando caballos salvajes con crueldad. Los rumores hablaban de bestias que jamás habían vuelto a alzar la cabeza con orgullo después de caer en sus manos. Sus métodos eran temidos en toda la región, aunque pocos se atrevían a encararlo. Ahora, ese mismo hombre estaba decidido a quebrar a uno de los Mustangs más imponentes que muchos hubieran visto jamás. Dos peones se acercaron con cautela y entrelazaron sogas alrededor del torso del caballo. Traían a cuestas una silla de montar. El Mustang tironeó, respiró con fuerza, intentando deshacerse de la amenaza de cuerdas que lo aferraban por ambos lados. Lo derribaron hasta que sus cuartos traseros casi tocaron la tierra y, a empujones, trataron de acomodarle la silla. Pero el animal se revolvió, lanzando patadas al aire y sacudiendo la cabeza con furia, negándose a aceptar un yugo humano sobre su lomo. El calor aumentaba, y el polvo del corral levantado por tanta agitación hacía más difícil respirar. Los peones se veían obligados a entrecerrar los ojos, y el caballo bufaba con desesperación, intentando llenar sus pulmones de aire. Gotas de sudor brillaban en su cuello, mezclándose con la arena que lo cubría todo. Tomás contempló la escena, furioso e impaciente.
«Ningún caballo me ha resistido», escupió con veneno, «y tú no vas a ser el primero». Hizo un ademán para que los peones insistieran. Uno de ellos, con el ceño fruncido, murmuró que este Mustang no se parecía a ningún otro que hubiesen atrapado. Otro, más prudente, apenas musitó que sería mejor tener cuidado, pues la bestia no parecía rendirse bajo las tácticas habituales. Aún así, ellos siguieron jalando las cuerdas, con la silla a medio colocar. El Mustang movió la cabeza de un lado a otro y pateó la tierra, alzando una nube densa de polvo que se metió en la garganta de todos los presentes. «¡Hazte a un lado!», gritó Tomás, al ver la ineficacia de sus hombres. Se acercó con el látigo en alto, dispuesto a soltar un nuevo golpe. Pero la mirada salvaje del caballo lo detuvo por un instante. Era como si aquel animal pudiera predecir sus intenciones y estuviera listo para plantarle cara una vez más. Los murmullos en torno al corral se volvieron más intensos. Algunos peones deseaban ver un espectáculo de dominio, mientras otros, más jóvenes, empezaban a sentir una punzada de lástima al contemplar la valentía del Mustang. La tensión crecía con cada segundo que el caballo resistía. Tomás alzó el látigo por encima del hombro, irritado por la lentitud de la faena. El silencio de expectación se hizo palpable. De repente, el crujir de la madera anunció un nuevo movimiento brusco del caballo. La respiración del Mustang se volvió un jadeo fuerte y profundo. Sus patas delanteras rozaron la tierra como una señal de advertencia. Cuando el látigo descendió en el aire, el caballo lanzó un violento coletazo. Las pezuñas traseras se estrellaron contra la cerca del corral con un estruendo seco, reventando varias tablas. Tomás apenas logró esquivar el golpe, cayendo hacia atrás y rodando en la tierra. Un murmullo de sobresalto sacudió a los peones. El mismo Tomás, sorprendido y aturdido, se puso en pie con expresión de incredulidad. Se frotó el brazo, que llevaba un dolor punzante tras el impacto que casi lo golpea de lleno. La rabia se dibujó en su rostro cuando, con el orgullo herido, escupió al piso y clavó la mirada en el Mustang. Las motas de polvo seguían flotando en el aire, y el caballo se mantenía ahí, con las orejas erguidas y el corazón latiendo con furia, sin apartar los ojos de Tomás. Durante unos segundos, nadie se atrevió a moverse ni a decir nada. La determinación en los ojos del animal parecía desafiarlo todo. El propietario de la hacienda se sacudió los restos de tierra de la camisa, contuvo un alarido de ira y mostró una mueca tan colérica que sus arrugas se marcaron aún más. No había sido domado, ni mucho menos. Aquel Mustang acababa de ofrecer una advertencia que Tomás jamás permitiría que quedara impune. Tomás se quedó de pie sobre el polvo, con el brazo adolorido por el golpe que estuvo a punto de recibir. Observó al Mustang con una furia encendida, prometiendo venganza en silencio. Se sentía en el aire que la rebeldía del caballo apenas comenzaba. El sol apenas despuntaba cuando Tomás Gallardo irrumpió de nuevo en el polvoriento corral. Tenía el ceño fruncido, el brazo resentido por la casi patada del día anterior y una furia acumulada que podía palparse en el ambiente. El Mustang, al otro lado de la cerca, reaccionó enseguida con un resoplido. Notaba la cólera que lo envolvía todo. El animal seguía con marcas de soga en el lomo, un recordatorio de la violencia que había sufrido. Pero a pesar de las heridas y la sed, mantenía esa altivez salvaje que tanto enervaba a Tomás. «Hoy no voy a andarme con rodeos», murmuró el hombre, lanzando una mirada helada a uno de los peones. «Vamos a sujetar a este animal de una buena vez». El peón asintió en silencio, pues conocía demasiado bien el mal genio de su patrón. Pasar por alto una orden podría costarle el trabajo, o algo peor. Se apresuró a llamar a los demás, quienes acudieron sin rechistar ante el silbido de Tomás. Alrededor del corral se fueron reuniendo 4 capataces y algunos ayudantes, formando un semicírculo tenso. Todos miraban al Mustang como si fuera un enemigo peligroso, un trofeo que no podían dejar escapar de nuevo. Tomás señaló las cuerdas gruesas que colgaban de un madero cercano. «Usaremos varias sogas», dijo. «¿Y tú?», apuntó con la barbilla al capataz de bigote canoso. «Traerás un segundo látigo, más largo». El hombre corrió hasta el cobertizo, de donde volvió con una fusta de cuero trenzado que refulgía a la luz de la mañana. La exhibió ante Tomás con un gesto de sumisión. «Aquí lo tienes, patrón», murmuró. Mientras los capataces se organizaban para armar una estrategia,
El Mustang paseaba de un lado a otro dentro del corral, con la mirada fija en los movimientos de los hombres. Sus orejas se plegaban hacia atrás cada vez que sentía que alguien se le acercaba demasiado. El polvo se levantaba en cada pisada, convirtiéndose en nubecitas que flotaban bajo el sol naciente. Tomás dio unas palmadas para llamar la atención. «Escúchenme bien. Lo rodearemos por los costados y le echaremos la soga al cuello. Luego sujetaremos sus patas antes de que vuelva a lanzar patadas. ¿Entendido?» Los capataces asintieron, intercambiando miradas cómplices. Sabían que aquella mañana habría un enfrentamiento duro, y más valía seguir las órdenes sin rechistar. El Mustang se detuvo junto a la valla, respirando con fuerza. Sentía en la piel la amenaza cercana. Uno de los peones avanzó cautelosamente, soga en mano. El aire se cargó de electricidad cuando el hombre lanzó el lazo con decisión. La cuerda se tensó en el aire y logró enredarse con fiereza alrededor del cuello del caballo, alándolo bruscamente. El Mustang dejó escapar un bufido y casi cayó de costado, mientras luchaba por no perder el equilibrio. «¡Agárrenlo fuerte!», gritó Tomás viendo que el caballo se resistía con más energía de la prevista. Otros 2 capataces corrieron a sujetar la misma cuerda. La fuerza combinada de los hombres hizo que el animal se balanceara, intentando soltarse de aquella atadura que lo ahogaba poco a poco. Luchó con sus patas traseras, se encabritó, pero la soga apretada alrededor del cuello le dificultaba la respiración. Uno de los capataces, con sonrisa burlona, se acercó lo suficiente para murmurar: «A ver si te mantienes valiente ahora, bestia testaruda». Aquella burla provocó que el Mustang se revolviera con más fuerza. Sus cascos rasparon la tierra, lanzando nubes de polvo a los hombres que lo sujetaban. Logró retroceder un par de pasos, pero enseguida sintió otro tirón que lo obligó a encorvar el lomo. La cuerda se hincaba en su carne, incrementando la desesperación del caballo. Tomás, viendo la feroz resistencia, gritó con voz áspera: «¡Átenle las patas! ¡No dejen que se mueva!». 2 peones se adelantaron, intentando rodear al Mustang para inmovilizarlo. El caballo dio un giro brusco, rechinando los dientes con un sonido ronco. Sus ojos mostraban una furia incontenible, avivada por el dolor y la opresión de las sogas. En un instante, mientras el Mustang luchaba por mantenerse de pie, los hombres lograron atar una de sus patas delanteras, obligándolo a doblar la rodilla. El caballo cayó al suelo con un estrépito sordo, levantando una nube que cubrió parte del corral. Se escuchaba el jadeo angustiado del animal, que arqueaba el cuello intentando recuperar la respiración. «¡Vamos, ya casi!», gritó uno de los capataces, eufórico al ver que habían logrado tirarlo. Tomás se aproximó con paso firme, látigo en mano. Levantó la fusta sobre su hombro y la descargó a un lado del hocico del Mustang, haciendo que el cuero golpeara la tierra con un chasquido aterrador. Fue un golpe de advertencia, un acto de intimidación que desató más furia en la mirada del caballo. El Mustang, tendido en la arena, sintió el calor del suelo mezclado con el ardor de las sogas y el golpeteo frenético de su propio corazón. Levantó la cabeza y se encontró con los ojos de Tomás, que parecían disfrutar ese momento de sumisión forzada. Durante un segundo, hombre y animal se retaron en silencio, como si la voluntad de ambos se enfrentara en un duelo invisible. «Te juro que hoy te doblegaré», susurró Tomás, casi sin mover los labios. Y en ese chispazo de tensión, el caballo comprendió que no podía quedarse quieto. No podía aceptar el destino que Tomás pretendía imponerle. Sintió un arranque de energía impulsado por la rabia y la necesidad de sobrevivir. La pata delantera que tenía libre se flexionó, y el Mustang se impulsó con todas sus fuerzas. Una de las cuerdas se aflojó súbitamente, gracias a la brida mal asegurada en el correaje. Con un relincho furioso, el caballo se deshizo de la tensión del lazo que sujetaba su cuello. Un capataz soltó un grito cuando vio que el animal recobraba movilidad. Tomás, con el látigo levantado, no tuvo tiempo de reaccionar. El Mustang aprovechó el instante de pánico de los peones para patear con sus cuartos traseros, apuntando a la figura de Tomás. Un fuerte impacto resonó en el costado del hacendado, quien se dobló al recibir el golpe en las costillas. Se oyó un gemido sordo antes de que Tomás se desplomara de rodillas, con la expresión descompuesta por el dolor. Los capataces y peones se quedaron pasmados, sin saber qué hacer.
Unos quisieron lanzarse de inmediato a contener al animal, pero dudaron al ver a su patrón retorciéndose en el suelo. El Mustang, aún atado de una pata pero con el cuello libre, corcoveó y forcejeó hasta romper otra de las sujeciones. Su respiración sonaba ronca, desesperada, pero el ardor de la huida lo empujaba a seguir intentándolo. «¡Rápido! ¡Ayuden al patrón!», soltó uno de los peones, corriendo hacia Tomás, que se llevaba la mano al costado, intentando respirar con normalidad. Las órdenes se convirtieron en caos. Unos tiraban de las cuerdas para recomponer la trampa, otros corrían hacia Tomás para ver si estaba gravemente herido. Ese movimiento desordenado provocó que la puerta lateral del corral quedara mal asegurada, abriéndose varios centímetros. Fue suficiente para que el Mustang notara un hueco por donde escapar. Dolorido y agitado, con la pata todavía enredada, el caballo avanzó a trompicones hasta la salida. Derribó un balde de metal que tintineó sobre la tierra. La sensación de un espacio abierto más allá del corral retumbó en su instinto como un llamado imperioso. Se echó hacia atrás, rompió la cuerda que seguía sujeta a su pata con un tirón poderoso y, en un acceso de valentía, se lanzó contra la puerta. Las tablas se dieron con un crujido, y el Mustang emergió de nuevo al exterior de la hacienda, rasgando la entrada con la fuerza de su cuerpo. Algunos peones se volvieron y gritaron al verlo salir, pero nadie se atrevió a obstruirle el paso, pues temían un segundo ataque que pudiera dejarlos tan mal parados como a su patrón. El relincho del caballo retumbó en el patio, y en un par de zancadas logró aventurarse al camino que conducía hacia campos más abiertos. Sus cascos levantaban una polvareda, dejando tras de sí el caos de voces en la hacienda. Aunque respiraba con dificultad y tenía el lomo lleno de raspones, corrió con una determinación feroz, impulsado por la esperanza de librarse para siempre de la crueldad de Tomás. Entretanto, el hacendado recuperaba el aliento con la ayuda de dos de sus hombres. Se incorporó con el rostro enrojecido, la camisa polvorienta y la rabia hirviendo en su interior. Observó, con ojos encendidos, cómo el Mustang se alejaba en el horizonte y se llevó la mano a las costillas, adolorido. «¡Maldita sea!», bramó apretando los dientes. «No voy a dejar que se salga con la suya. Ese animal me va a pagar este golpe». Las palabras quedaron flotando en el aire mientras los peones miraban de reojo la figura encorvada de Tomás, sin saber si debían hablar o guardar silencio. Nadie se atrevía a desafiarlo, pero todos sentían el escalofrío de su furia. A la distancia, el Mustang continuaba la huida, dándose cuenta de que esta vez, quizá, tenía una oportunidad verdadera de alejarse de la esclavitud impuesta por ese despiadado hacendado. Sus cascos retumbaban en el camino de tierra, el viento agitaba su crin, y cada latido de su corazón parecía impulsarlo con más fuerza hacia la libertad. El Mustang corre a través del terreno abierto, mientras los gritos de Tomás resuenan detrás. Tomás se sujeta el costado, furioso y adolorido, jurando que el caballo no llegará muy lejos. El Mustang partió con un furioso galope, dejando atrás la hacienda de Tomás Gallardo y todos esos rostros que lo habían atormentado. Cada golpe de sus cascos levantaba pequeños remolinos de polvo que se alzaban y se perdían con rapidez en la brisa seca. Aquella mañana, el sol comenzaba a trepar por el horizonte, anunciando un calor sofocante. El caballo sentía el ardor en su costado, allí donde las sogas le habían rozado la piel, y percibía un leve temblor en las patas por el cansancio acumulado. Aún así, no aminoraba la carrera. La urgencia de escapar era más fuerte que cualquier fatiga. Un par de aves cruzó el cielo, emitieron un chillido, y continuaron su vuelo hacia alguna dirección desconocida. El Mustang las siguió con la mirada durante un instante, sin dejar de avanzar, y se preguntó instintivamente si algún día él también podría vagar con la misma libertad. No había tiempo para detenerse a reflexionar. La cercanía de los capataces y la furia de Tomás lo empujaban a seguir adelante. En la hacienda, el caos reinaba. Mientras el Mustang huía, Tomás vociferaba órdenes a los hombres reunidos en el patio principal. Aún se le notaba el gesto contraído por el dolor en las costillas, fruto de la patada del caballo. Su voz sonaba más ronca que de costumbre. «Quiero a 10 de ustedes detrás de ese animal. El que logre atraparlo recibirá una recompensa». Los capataces se movieron deprisa, revisaron sillas de montar y ajustaron cinchas a sus caballos. La promesa de una paga extra los animaba,
Aunque muchos dudaban por dentro si tenían alguna posibilidad de atrapar al Mustang en campo abierto, el caballo había demostrado no solo fiereza, sino también una astucia que desafiaba los métodos tradicionales de doma. No pasó mucho tiempo antes de que varios jinetes salieran a toda prisa de la hacienda, al galope, dejando una nube de polvo tras ellos. Se dispersaron en distintas direcciones, con la esperanza de rodear al Mustang y acorralarlo. Algunos llevaban lazos enrollados, otros portaban rifles en caso de necesitar reducirlo por la fuerza. La idea de disparar contra el caballo dividía opiniones, pero si Tomás lo ordenaba, pocos se atreverían a negarse. Mientras tanto, el Mustang ya se adentraba en un paraje más seco, con arbustos bajos y espinosos que lo obligaban a sortearlos con saltos rápidos. El esfuerzo continuo comenzó a dejar huella en su respiración, que se hizo pesada y entrecortada. El sol, cada vez más intenso, le calentaba el lomo y la cabeza. Abrió las fosas nasales para captar aire con desesperación, buscando algún indicio de agua en ese territorio árido. El recuerdo de los golpes y gritos en la hacienda aún palpitaba en su mente. Aquel recinto claustrofóbico de tablones rotos, el silbido de los látigos, la mirada perversa de Tomás. Todo le parecía una pesadilla que ahora intentaba dejar atrás. No obstante, el cuerpo del Mustang sentía los estragos del hambre y la sed. El animal temía que, de no encontrar un refugio pronto, sus fuerzas lo abandonarían. Al mediodía el paisaje se había vuelto un horno de tierra reseca. El viento seco levantaba diminutos granos que se estrellaban contra los ojos, dificultando la visión. El Mustang aminoró un poco la velocidad, aunque sin detenerse por completo. Sus músculos vibraban con cada paso, y su garganta ardía con una sed que le nublaba el juicio. El sonido de un riachuelo o el aroma de un estanque serían su mejor salvación, pero en ese escenario desolado no asomaba nada parecido. A lo lejos, un par de jinetes avistaron la silueta del caballo. Aceleraron el trote, convencidos de que, si se acercaban lo suficiente, podrían lanzarle el lazo. El Mustang, con los oídos alertas, captó el retumbar de esos cascos e incrementó su paso. Un breve ramalazo de adrenalina recorrió su lomo, empujándolo a seguir, pese a su estado lamentable. Las pisadas de los perseguidores se oían cada vez más cerca. El caballo percibió el peligro y buscó un atajo entre unas formaciones rocosas. Tropezó al saltar una pequeña zanja y estuvo a punto de caer, pero se enderezó a tiempo y continuó. Una ligera cojera en la pata delantera izquierda le avisó que había forzado demasiado los tendones. Sin embargo, se obligó a ignorar el dolor, consciente de que detenerse allí significaba volver a las manos de Tomás. Tras unos minutos, los peones lograron rodear un par de rocas y alcanzaron a ver al Mustang, que corría herido, pero sin rendirse. Uno de los jinetes agitó su lazo en el aire, intentando acercarse lo suficiente para lanzarlo. El sonido de la cuerda cortando el viento sobresaltó al caballo, que pegó un respingo y cambió de rumbo. Los hombres maldijeron su mala suerte. Aquel animal parecía llevar la libertad impregnada en cada fibra de su cuerpo, y no se dejaría atrapar fácilmente. Con todo, el calor abrasador y la sed acumulada le pasaban factura. Pasadas varias horas, el Mustang salió por fin de la zona rocosa y se encontró con un terreno semiplano, salpicado de matorrales dispersos. Su respiración era tan forzada que cada exhalación lanzaba un gruñido ahogado. Necesitaba agua. Sentía la urgencia en cada célula de su cuerpo, por lo que tensó las orejas y alzó la cabeza, buscando cualquier olor que anunciara la presencia de un manantial. Los jinetes no cesaban en su intento. Uno de ellos descendió momentáneamente de su montura para revisar huellas en la tierra. Estaban frescas, apuntando al este. Con una seña, llamó a otros dos, y juntos se encaminaron en esa dirección. Sabían que el caballo no podría aguantar mucho más sin beber, de modo que lo más probable era que se dirigiera a la próxima fuente de agua que encontrara. En efecto, el Mustang percibió, tras una loma baja, un aroma suave que le recordaba a agua estancada o un pozo natural. Era apenas un indicio, pero suficiente para reavivar su paso. Tomó una curva amplia, apoyándose más en la pata derecha para no resentir la lesión de la izquierda. Cada vez que sus pezuñas tocaban el suelo, una punzada de dolor le recorría la extremidad, pero siguió avanzando con un instinto más fuerte que el sufrimiento. Finalmente,
avistó un pequeño oasis al borde de un claro pedregoso. Se trataba de un charco rodeado de hierbas amarillentas y algunos juncos que crecían torcidos. No era un manantial grande ni un río generoso, pero para el caballo simbolizaba la diferencia entre la vida y la muerte. El Mustang respiró con alivio anticipado y apuró el trote hasta quedar junto al agua. El calor le nublaba la vista y su cuerpo entero palpitaba por la fatiga. Sin pensarlo 2 veces, hundió el hocico en el charco, bebiendo con desesperación. El líquido sabía a barro y tenía trozos de hojas flotando, pero le pareció un manjar salvador. Durante unos segundos, llenó su estómago tan vacío que casi no cabía más sed. La sensación de alivio fue tan repentina que sus músculos comenzaron a ceder. El caballo, exhausto, dobló las patas delanteras y se desplomó de costado, respirando con fuerza. Sentía cada latido del corazón golpeando en sus sienes, y un cansancio extremo se apoderó de él. El sol, que empezaba a descender, le lanzaba rayos anaranjados sobre el lomo, y un viento ligero agitó su crin en desorden. A lo lejos, los capataces de Tomás encontraban cada vez más pistas de su rastro, huellas inestables que revelaban la cojera y la lucha constante contra el terreno. El tiempo apremiaba y ellos tenían ventajas, caballos de refresco y un plan más o menos coordinado. «No debe andar muy lejos», comentó uno de los hombres. «Si se detiene a beber, será nuestra mejor oportunidad». La idea de capturarlo junto al agua los motivaba a cabalgar con intensidad. Sin embargo, en ese instante, el Mustang, ajeno a la inminencia de sus perseguidores, se dejó llevar por un sopor dulce y pesado. Sus ojos medio cerrados captaban solo reflejos dorados sobre la superficie del agua. Tragó saliva, tragó polvo, y en su mente resonaba el único anhelo de huir de nuevo, de no dejarse atrapar, pero su cuerpo parecía haber llegado al límite. El silencio en aquel pequeño pozo se rompió por un suave rumor de pasos. No eran los de un caballo, eran más sigilosos, como si alguien avanzara con precaución sobre la tierra suelta. El Mustang abrió un ojo, intentando enfocar de dónde provenía el sonido, y lo invadió un sobresalto de desconfianza. Sin fuerzas para levantarse, solo pudo girar ligeramente la cabeza, percibiendo un contorno humano que se recortaba en el crepúsculo. Ese desconocido no vestía el atuendo habitual de los hombres de Tomás, ni llevaba lazos ni armas visibles. La mirada del Mustang se clavó en aquel individuo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, preparando un último impulso de defensa, pero su agotamiento era tal que solo logró un jadeo ansioso. Notó que el extraño no avanzaba con actitud amenazante, por el contrario, sus movimientos parecían cuidadosos, como si no quisiera ahuyentar al caballo. La brisa agitó unos mechones de pelo sobre la frente de ese hombre, quien alzó ligeramente las manos, mostrándolas vacías en señal de paz. El Mustang parpadeó con desconcierto, intentando descifrar si se trataba de un nuevo enemigo o de un improbable aliado. Una segunda bocanada de aire penetró sus pulmones, dejándolo al borde de perder la conciencia por el esfuerzo sobrehumano de las últimas horas. En los instantes siguientes, el silencio creció entre ambos, marcado por la respiración agitada del caballo y la quietud del hombre, que no dejaba de observarlo con preocupación. Parecía querer acercarse, pero medía cada paso para no provocarle más pánico. El lugar se llenó de una extraña calma, como si el desierto contuviera la respiración, atento a lo que pudiera suceder. Mientras el Mustang se desploma junto al charco, oye pasos cautelosos. Una sombra se proyecta sobre su lomo. Diego Ramos, acercándose con la mirada llena de determinación. El Mustang yacía agotado junto a un charco barroso cuando Diego Ramos se aproximó con pasos lentos, cuidando de no agitar al animal. El caballo alzó la cabeza con un leve espasmo, percibiendo la presencia humana, y lanzó un bufido de advertencia. Las fosas nasales del Mustang se expandieron para captar el olor de aquel desconocido, mientras su mirada reflejaba la mezcla de temor y furia acumulada en sus músculos doloridos. Diego, con el ceño fruncido por la preocupación, se detuvo a unos pasos de distancia. No vestía ropas elegantes ni llevaba arma alguna en la cintura. Sus botas polvorientas y su camisa desgastada revelaban que no era un hacendado ni un soldado, sino un hombre común que vagaba por la zona. Alzó las manos mostrándolas vacías, como queriendo decirle al caballo que no planeaba hacerle daño. «Tranquilo, muchacho»,
Susurró con una voz suave que contrastaba con el silencio caliente del desierto. «Solo quiero ayudarte». El viento arrastró pequeños granos de arena que crujieron bajo las suelas de Diego. El Mustang tembló, a punto de incorporarse para huir, pero su cuerpo no respondió con la rapidez que deseaba. Las jornadas de persecución y la falta de alimento lo habían dejado al borde del colapso. Sus costados se movían de forma rápida y brusca con cada intento de respirar. «Has corrido mucho, ¿verdad?», dijo Diego, dando un paso lento hacia adelante. El caballo retrocedió un poco los cuartos traseros, sin levantarse del todo. Sus orejas permanecían tensas y alertas. Diego se agachó con cuidado y tomó un poco de agua en la mano. El charco no era muy limpio, pero en ese momento cualquier líquido era un tesoro para el Mustang. Se estiró para ofrecerle un sorbo, esperando que la sed del animal venciera su desconfianza. El caballo vaciló unos instantes, olfateando la mano extendida. Casi de inmediato, su lengua áspera rozó el agua con avidez, bebiendo en pequeños lametones forzados por la posición incómoda en que se encontraba. La respiración de la bestia se fue moderando conforme bebía. Todavía mantenía la mirada fija en Diego, como si en cualquier segundo esperara un movimiento traicionero. Sin embargo, el alivio que sentía al tragar ese líquido turbio le impedía soltar la mano que se lo ofrecía. Diego, por su parte, sintió un leve cosquilleo de admiración al ver la imponencia de aquel caballo aún en su estado deplorable. «No sé qué te hicieron», murmuró, «pero se nota que has pasado un calvario». Con cuidado, Diego posó la otra mano en la crin polvorienta. El Mustang tensó el cuello, pero no se apartó del todo. Parecía debatirse entre su instinto de recelo y la necesidad de aceptar esa ayuda. Diego le acarició suavemente, notando los raspones, la piel enrojecida y las marcas de soga que lo señalaban como un animal maltratado. El joven meneó la cabeza con disgusto, confirmando sus sospechas. Quienquiera que fuera el dueño de ese caballo, lo había castigado sin piedad. El sol seguía en lo alto, y Diego decidió que no era prudente quedarse en la intemperie por mucho tiempo. Escuchó un ruido a lo lejos, quizá el eco de cascos de varios caballos o el viento silbando entre las piedras. No estaba seguro. De cualquier modo, algo le dijo que no debía permanecer expuesto. «Tenemos que ponernos en marcha, amigo». Volvió a mojar la mano y se la ofreció al Mustang dándole otro pequeño sorbo. «No es seguro quedarse aquí». La bestia intentó incorporarse, pero sus patas traseras temblaron y resbalaron en la orilla lodosa del charco. Diego se apresuró a sostenerlo sin ejercer presión excesiva, permitiendo que el caballo hallara equilibrio por sí solo. Finalmente, el Mustang logró colocarse en pie. Sacudió la cabeza, dejando caer arena y pequeñas costras de sangre seca. «Eso es», lo animó Diego con un susurro. Paso a paso. El animal dio unos pasos tambaleantes, pero mostró una sorprendente fortaleza para continuar. Vio en Diego a alguien que no lo forzaba con sogas ni gritos, ni levantaba un látigo amenazante. Sin embargo, su miedo a la traición seguía latente. El instinto salvaje que lo había mantenido con vida tantas veces no se apagaba con facilidad. Mientras avanzaban con lentitud, un grupo de cactus y rocas volcánicas ofrecía un breve refugio ante la vista de cualquiera que pudiera asomar por el camino principal. Diego observó el horizonte, notando cómo el cielo se cargaba de un color pálido azulado por el calor. Una punzada de alarma le atravesó el pecho al imaginarse que los hombres de Tomás podían aparecer en cualquier momento. Había escuchado rumores de un hacendado que domaba mustangs a base de crueldad. Aunque no tenía la certeza de que fuera él mismo, le bastaba ver la condición de aquel caballo para temer lo peor. Sabía que si esos jinetes los encontraban, habría problemas. Tras rodear un peñasco, distinguieron una formación rocosa más ancha, donde tal vez podrían guarecerse un rato. El Mustang cojeaba ligeramente, y Diego se detuvo para revisar la pata afectada. Vio una herida abierta, como una quemadura de soga que se había ido lastimando con cada paso. Sin muchas opciones, rasgó un pedazo de su propia camisa, humedeció la tela con el resto de agua que guardaba en una cantimplora casi vacía, y la colocó con cuidado sobre la llaga. El Mustang se estremeció de dolor, pero no se apartó. «Lo siento, viejo», dijo Diego.
Sé que te duele, pero si no te atiendo, esto podría empeorar. Mientras se ocupaba de la venda improvisada, los oídos del caballo se erizaron. Un relincho lejano sonó, quebrando el silencio del páramo. Diego levantó la mirada con el corazón en un puño. No cabía duda. Había más caballos cerca. Se puso en pie con rapidez y señaló un hueco entre dos rocas grandes. «Tenemos que escondernos. Vente». Con tensa cautela, guiando al Mustang con señas y un tono suave en la voz, se metieron entre los peñascos. Desde allí, observaron la estela de polvo que se levantaba en el sendero. Efectivamente, eran 3 jinetes, posiblemente capataces a las órdenes de alguien poderoso. Uno de ellos, un hombre de sombrero negro, cargaba un rifle en la montura. Parecía supervisar el camino, con la cabeza oscilando de un lado a otro como si olfateara a su presa. Diego contuvo la respiración. El Mustang se tensó de nuevo, sintiendo la vibración de esos caballos en la distancia. Un solo relincho lo delataría, un simple golpe de casco contra la roca, y todo estaría perdido. «Callado», pidió Diego en un susurro imperceptible, presionando con suavidad la cabeza del Mustang contra su pecho para que no se moviera. Los jinetes se detuvieron unos segundos, mirando a su alrededor. Uno señaló unas huellas recientes que se desviaban hacia la zona rocosa. Discutieron algo entre ellos, y uno pareció sugerir que revisaran las piedras. El más experimentado negó con la cabeza, quizá calculando que el caballo no podría escalar un terreno tan abrupto en su estado. Finalmente, espolearon sus monturas y siguieron su camino, dejando atrás un nubarrón de polvo. Diego soltó el aire que tenía atrapado en los pulmones. Acarició el hocico del Mustang, aliviado. «Eso estuvo cerca», susurró. Sintió como el caballo relajaba un poco la postura, como si compartiera su sensación de alivio. Sin embargo, el peligro no había terminado. Donde había 3 jinetes, podía haber más, y la fama de Tomás aseguraba que no se daría por vencido tan rápido. Diego se quedó pensativo, preguntándose si lo mejor era intentar regresar a alguna aldea cercana, o buscar rutas más desoladas para despistar a sus perseguidores. La idea de dejar al caballo a su suerte ni siquiera pasó por su mente. Había algo en la mirada del Mustang que le recordaba la injusticia y la brutalidad que a veces reinaban en esas tierras. Abandonarlo sería como cerrar los ojos ante un sufrimiento que podía evitar. «Descansaremos un rato más y luego seguiremos», dijo en voz muy baja, como si el aire pudiese llevar sus palabras a oídos enemigos. El sol continuaba golpeando con fuerza, pero el abrigo de las rocas ofrecía un respiro de la luz directa. El Mustang apoyó la cabeza contra la pared de piedra, parpadeando con pesadez. A pesar del recelo que seguía vibrando en sus venas, parecía reconocer en Diego un gesto sincero. De alguna forma, se estaba gestando un lazo frágil, pero real. Pasados varios minutos, Diego oteó el horizonte otra vez. No veía señales de los jinetes, mas no podía confiarse. Si habían captado el rastro, volverían a buscar por el área. «Será mejor movernos cuando baje un poco el sol», reflexionó, calculando que la penumbra de la noche podría ayudarlos a pasar inadvertidos. Y así transcurrió el tiempo. El calor mermó lentamente, y el cielo adquirió matices naranja y violeta. La brisa nocturna comenzó a rondar las piedras, refrescando el ambiente lo suficiente para reanudar la marcha. Con cuidado, Diego incorporó al caballo y comprobó que la venda seguía en su lugar. «No es gran cosa, pero te ayudará a proteger esa herida». Juntos, salieron de la hendidura entre las rocas, manteniendo el paso más veloz que podían dadas las circunstancias. El Mustang aguzó la vista en la penumbra, alerta a cualquier silueta que surgiera detrás de un arbusto o una colina. Diego se aseguró de no hacer ruidos innecesarios, confirmando la dirección a cada trecho para no perderse en la oscuridad. Tras avanzar un buen trecho, encontraron una formación rocosa más densa, un grupo de grandes rocas apiladas que podía servir de escondite nocturno. Diego guió al caballo hasta allí, ladeando la cabeza para escuchar mejor. El canto distante de algún grillo anunciaba la llegada de la noche, mezclándose con el silbido bajo del viento. «Descansemos aquí», susurró Diego. «Estaremos fuera de la vista por ahora». El lugar era estrecho, pero ofrecía suficiente resguardo. El Mustang se acomodó, doblando las patas con un pequeño gruñido de dolor.
Diego lo observó con detenimiento y frunció el ceño, preocupado por el estado de la lesión. Sin embargo, no tenían demasiadas opciones. Quedarse en la intemperie era un riesgo con los peones de Tomás merodeando cerca. El cielo se cerró completamente. Solo las estrellas y la tenue luna iluminaban las siluetas en el desierto. Un silencio pesado rodeaba a Diego y al caballo, rota de cuando en cuando por el susurro de la brisa. Hasta que, a lo lejos, un leve resplandor de antorchas surcó la oscuridad, indicando que los hombres de Tomás continuaban su búsqueda. Escondidos entre las rocas, Diego y el Mustang recuperan el aliento. Al caer la noche, el parpadeo de antorchas a lo lejos indica que los hombres de Tomás siguen a la caza. La noche cayó con un manto de estrellas sobre el desierto, y Diego se movía con cautela entre las sombras, procurando no hacer ruido. El Mustang avanzaba a su lado, cojeando ligeramente por la herida que arrastraba desde hacía días. Ambos se detenían de vez en cuando para escuchar el murmullo del viento o el posible eco de cascos lejanos. Tras los sucesos de la tarde, habían logrado evitar que los hombres de Tomás los descubrieran, pero la persecución continuaba. La tensión colgaba en el aire, densa como la arena que se filtraba entre las grietas de las rocas. En la quietud nocturna, el caballo se mostraba receloso, girando las orejas con nerviosismo ante cualquier sonido. Diego le hablaba en voz baja para apaciguarlo. «Tranquilo, amigo. Sé que todavía deben andar cerca, pero si nos mantenemos en silencio, nos pasaremos la noche sin contratiempos». Un leve crujido a lo lejos hizo que el Mustang levantara la cabeza de golpe, con las fosas nasales dilatadas. Diego posó una mano en su lomo para transmitirle calma, pero también él sintió un latigazo de ansiedad. Se escondieron tras una formación rocosa y aguzaron el oído. La luna, apenas visible entre unas tenues nubes, les ofrecía una débil iluminación, suficiente para percibir figuras sospechosas que se movieran a cierta distancia. A lo lejos, distinguieron pequeños destellos de luz, tal vez linternas o antorchas portadas por jinetes que peinaban la zona. Diego tragó saliva, consciente de que no solo debía protegerse a sí mismo, sino también al caballo que lo había aceptado de forma casi milagrosa. Aún así, no podían quedarse en un mismo punto. El peligro estaba en todas partes, y lo mejor era avanzar en busca de un refugio más seguro. Con paso lento, se alejaron de aquel lugar, intentando no pisar piedras sueltas que delataran su presencia. La herida del Mustang supuraba un líquido turbio, y Diego se detuvo un instante a revisar la venda improvisada. Retiró con suavidad la tela empapada de sangre seca y arena. «Lo siento, compadre», dijo, viendo cómo el caballo tiritaba. «Esto debe dolerte horrores, pero si no lo limpio se infectará». Buscó un sorbo de agua en su cantimplora casi vacía. Humedeció un pedazo de tela y limpió la herida. El Mustang se estremeció, pero no retrocedió. Parecía confiar en las manos de Diego, al menos lo suficiente para saber que no le haría daño a propósito. Cuando terminó de vendarlo, Diego soltó un suspiro y compartió con el caballo un pequeño pedazo de pan duro que llevaba en el zurrón. No era el alimento ideal, pero el Mustang lo mordisqueó con cierto alivio, como si aquella minúscula ofrenda fuera un gesto irrefutable de amistad. «No es mucho, lo sé», dijo Diego, «pero mañana trataré de conseguir algo mejor». Siguieron avanzando, y, en la penumbra, alcanzaron un pequeño bosquecillo de mezquites. Los troncos retorcidos y las ramas bajas les dieron algo de cobertura. Se sentaron un momento bajo uno de esos árboles, donde el suelo estaba menos expuesto al frío de la noche. El Mustang bajó la cabeza, exhausto, y Diego apoyó la espalda contra el tronco, sintiendo cómo la corteza le arañaba la camisa. Una ráfaga de viento cálido removió las hojas secas y dejó escapar un silbido que se perdió en la noche. Diego apretó la mandíbula, recordando historias que había escuchado sobre Tomás Gallardo, un hombre despiadado, capaz de perseguir sin tregua a cualquiera que osara interferir en lo que él consideraba suyo. El Mustang había sido su prisionero, y sin duda no descansaría hasta recuperarlo, convencido de que su potestad era ley. «Me pregunto si hay un lugar al que podamos llegar sin que te busquen», musitó Diego mirando al caballo. Recordó haber oído hablar de tierras más al sur, donde los ranchos eran menos salvajes y había gente que defendía a los Mustangs de la cacería. Pero llegar allí supondría cruzar kilómetros de desierto, enfrentarse a los escuadrones de Tomás y, lo que más le angustiaba,
Mantener vivo al caballo en esas condiciones. Un murmullo lejano interrumpió sus cavilaciones. Diego se puso en pie de inmediato, haciendo una señal al Mustang para que guardara silencio. A lo lejos, se escuchaba una voz ronca que daba órdenes entre gritos. Con el corazón a punto de salírsele del pecho, Diego espió entre las ramas y vio destellos de luz moverse con rapidez. Parecían acercarse. «No podemos quedarnos aquí», susurró apremiado. El Mustang, sintiendo la urgencia, se incorporó con cierta dificultad, pero mantuvo la cabeza erguida. Aunque todavía receloso, era evidente que ahora depositaba en Diego parte de su seguridad. El joven se guió por el claro de luna y condujo al animal a través de un camino que parecía descender hacia unos arroyos secos, la mejor ruta para evitar ser vistos. El silencio se volvió su aliado, roto solo por el crujir de pequeñas piedras y la respiración pesada del caballo. Las luces se multiplicaron. Entre las paredes de roca, los ecos de órdenes y maldiciones retumbaron con mayor nitidez. Diego distinguió la voz de Tomás entre todas, esa entonación áspera que parecía venir cargada de rencor. «Busquen por cada rincón, no dejen que se nos escape», tronaba la voz con una furia que erizaba la piel. Deslizarse por los arroyos secos requería maniobrar con cuidado. Las rocas sueltas podían provocar un derrumbe o un ruido que alertara a los capataces. Diego tocó el flanco del Mustang para guiarlo, y el animal respondió con pequeños pasos, tanteando el terreno con prudencia. De vez en cuando se oía el golpeteo de guijarros al desprenderse, haciendo que ambos contuvieran el aliento. Llegaron a un trecho más amplio, casi un pequeño valle encerrado por altos muros de roca rojiza. El viento se colaba por las grietas, creando un murmullo constante. Al mirar hacia arriba, Diego vio el cielo estrellado, sin rastros de nubes. Calculó que la noche aún era joven, y Tomás tendría tiempo de sobra para peinar la zona. Si él y el caballo no encontraban un escondite mejor, los atraparían tarde o temprano. El Mustang empezó a agitar la cabeza y a relinchar en voz baja, como si detectara un peligro cercano. Diego lo calmó con una caricia en la crin, pero también él sentía un escalofrío de alerta. Escuchó entonces un disparo lejano, cuyo eco resonó contra las paredes del cañón y pareció multiplicarse en la noche. «¡Vamos, rápido!», dijo Diego apretando el paso. El caballo obedeció, forzando la pierna herida hasta límites dolorosos. Siguieron corriendo por el lecho seco de ese arroyo. Las sombras de las rocas se alargaban y retorcían como figuras de fantasmas a la luz vacilante de la luna. El sudor resbalaba por la frente de Diego, manchando la tela de su camisa, mientras el Mustang respiraba con un sonido ronco, esforzándose por no flaquear. De pronto, al doblar un recodo estrecho, se toparon con una pared casi vertical. El cañón se cerraba en un cuello de botella, convirtiéndolo en un callejón sin salida. Diego maldijo en voz baja y giró sobre sus talones para buscar otro camino, pero escuchó voces acercándose por detrás. El corazón se le disparó. Si intentaban volver, chocarían de frente con los hombres de Tomás. Las antorchas, con su luz danzante, se distinguían al final del pasadizo, y la figura de Tomás Gallardo resaltaba entre las sombras. Se había adelantado a sus capataces y mantenía el brazo en alto, sosteniendo una linterna o un farol que proyectaba destellos a lo largo de la roca. Diego apretó la mano contra el costado del Mustang, que pateó el suelo en señal de angustia. No tenían dónde esconderse. Las rocas eran demasiado lisas para escalarlas con la herida del caballo. La respiración de Diego se volvió un jadeo desesperado. Miró en derredor, esperando hallar una grieta o alguna fisura en la pared por donde pudieran escapar, pero el lugar parecía una trampa perfecta. El resplandor de las antorchas aumentaba, indicando que más hombres llegaban. El eco de pisadas, de metales tintineando, retumbaba en las oquedades del cañón. El Mustang resopló con el hocico pegado a la roca, como si buscara un hueco salvador. Diego, con los puños cerrados y la sangre golpeándole las sienes, sintió una rabia impotente al pensar que tal vez toda su ayuda sería en vano. Había prometido proteger al caballo, librarlo de las garras de Tomás, pero ahora el destino los arrinconaba sin piedad. Un silencio intenso, casi solemne, se instaló por unos segundos. Solo se oía el crepitar de las antorchas, que iluminaban con tonos anaranjados la escena. Diego distinguió el perfil rígido de Tomás,
con la boca apretada en una mueca, dispuesto a reclamar lo que consideraba suyo. El hacendado elevó la linterna. Sus ojos brillaron con un odio contenido. Alrededor de él, varios capataces esperaban la orden de abalanzarse, sin apartar la vista del animal ni del hombre que osaba defenderlo. La tensión se palpaba en el aire, pesada como el presagio de una tormenta. Diego tragó saliva, sabiendo que una confrontación directa no era opción. Eran demasiados, y el Mustang estaba herido. Tragó saliva, intentando encontrar una salida donde no la había, y reparó en la mirada oscura del caballo, que se fijaba en él con un matiz que mezclaba miedo y coraje. En ese instante, entendió que el lazo que habían formado ya era irrompible. «No dejaré que te lleven», murmuró en un hilo de voz, más para sí mismo que para el Mustang. Una silueta tenue aparece en la entrada del cañón. Tomás alza su linterna, mostrando un gesto sombrío. Parece no haber escapatoria. Las sombras del cañón se alargaban con los primeros tintes del alba cuando Diego y el Mustang comprendieron que no había vuelta atrás. En la entrada, Tomás bloqueaba la única salida con la linterna en alto, iluminando con un tono espectral las rocas que se levantaban a su alrededor. Varias figuras con sombreros y lazos aguardaban tras él, formando un cerco implacable. La escasa luz del amanecer dibujaba el rostro contraído del hacendado, que sostenía una mano sobre sus costillas doloridas. «Te doy una sola oportunidad, Diego», dijo Tomás con voz ronca. «Suelta al caballo y lárgate, este Mustang me pertenece». Diego apretó los puños, notando la tensión en la respiración del animal a su lado. Había compartido con él el cansancio, la sed y el riesgo constante de estos días. Abandonarlo equivaldría a traicionarlo. Se irguió con determinación, aún sabiendo que estaba en desventaja. «Te equivocas, Tomás. Nadie posee a un ser tan magnífico». La mirada del hacendado se endureció. Trató de disimular la punzada de dolor al respirar. «¿Tú quién te crees para cuestionarme? Años domando bestias. Este caballo es mío por ley, y nada me impedirá recuperarlo». El Mustang, con las crines revueltas y restos de sangre seca en la herida de la pata, avanzó medio paso hasta quedar hombro con Diego. Sus orejas se alzaron, girando hacia Tomás con un bramido sofocado. Pese al cansancio, mantenía la cabeza en alto, desafiando a quien intentara someterlo. «No daré un paso atrás», dijo Diego. «Veo el daño que le has hecho y no voy a entregarlo para que lo sigas maltratando». «Tú lo has querido», soltó Tomás con desprecio. El hacendado espoleó su caballo y avanzó, sin importarle la estrechez del espacio entre las paredes de roca. Dos de sus capataces lo siguieron de cerca, lazos en mano, listos para atrapar al Mustang en cuanto se diera la orden. La difusa claridad resaltaba el brillo amenazante en sus ojos. Diego sintió el temblor del Mustang a su lado. Sabía que estaba herido, pero también percibía la chispa indómita que palpitaba en su interior. Era como si el animal supiera que debía darlo todo en ese momento. Con un único movimiento rápido, Diego se lanzó hacia la derecha, intentando despistar a Tomás. El Mustang agitó la cabeza con un relincho y se colocó en posición de defensa, golpeando el suelo con sus cascos delanteros. «¡Sujétenlo!», gritó Tomás, señalando al caballo. Uno de los capataces lanzó el lazo, que pasó rozando el lomo del Mustang. El animal reaccionó con furia, dando una patada al aire y arrancando un buen pedazo de tierra. Diego, a su vez, se interpuso cuando Tomás embistió con su caballo, agarrando la brida para desviarlo. Hubo un forcejeo breve pero intenso. Los cascos del caballo de Tomás arañaron las piedras, levantando un estruendo que rebotó en las paredes del cañón. «Quítate de en medio», vociferó Tomás. Diego sintió un tirón en el brazo al tratar de sostener el empuje del caballo adversario. Aún así, no soltó la rienda. Era consciente de que, si Tomás conseguía acercarse al Mustang, el castigo para el animal sería terrible. Casi sin aviso, el Mustang intervino por su cuenta. Soltó un bramido feroz y embistió al caballo que montaba Tomás, golpeándole un costado. El hacendado perdió un segundo el equilibrio, soliviantando aún más la situación. Uno de sus hombres disparó un tiro al aire para atemorizar al Mustang, y el eco del disparo retumbó con fuerza, provocando que tanto Diego como el caballo se estremecieran. Un puñado de polvo se desprendió de lo alto de la pared rocosa,
cubriéndolo todo en una bruma rojiza. «Cuidado con el arma, idiota», gritó Tomás, furioso por el estrépito y la nube que le impedía ver con claridad. La confusión reinó en el cañón. Diego aprovechó el caos para soltarse de la rienda y correr hacia el Mustang, que también se sacudía el polvo, resoplando con pánico. Le dio un golpecito en el cuello, intentando transmitirle que debían escapar. De fondo se escuchaban las voces de los capataces tosiendo y maldiciendo, tratando de organizarse de nuevo. «Ahora, vámonos», susurró Diego con urgencia. En un parpadeo, vieron que la pared lateral del cañón tenía una pendiente empinada. Parecía una subida casi imposible, pero era mejor que quedar atrapados. Diego miró arriba, rocas sueltas, arena fina que podía derrumbarse, y una inclinación que exigía fuerza y precisión. No tenían opción. La salida principal estaba bloqueada por Tomás y sus hombres, y la nube de polvo les ofrecía un instante fugaz para actuar. Sin pensarlo dos veces, condujo al Mustang hacia la pendiente. El animal, asustado pero decidido, empezó a trepar a trompicones. Cada vez que una pezuña resbalaba, Diego le daba un suave empujón o tiraba de la crin con cuidado para ayudarlo a ganar tracción. El corazón de ambos latía con tanta fuerza que casi no oían nada más que sus propios pulsos. Mientras tanto, Tomás, en plena humareda terrosa, agitaba la linterna y vociferaba: «¡No los dejen escapar! ¡Suban, maldita sea!». Dos capataces lo intentaron, pero el primer paso que dieron en la ladera cedió y casi cayeron de bruces, soltando la cuerda que pensaban usar. Entre toses y gruñidos, se replegaron para buscar un camino menos arriesgado. Tomás maldecía con rabia, sintiéndose impotente al ver cómo Diego y el caballo ascendían lentamente. Arriba, la pendiente se hizo aún más empinada. Diego sintió un tirón profundo en el costado de su cuerpo, quizá un músculo desgarrado por el esfuerzo. Sus manos se aferraban a las rocas filosas, y notaba la sangre brotándole de algún rasguño. Una mala pisada y podría rodar con el caballo hasta el fondo del cañón. Respiró hondo, se cubrió la boca con el antebrazo y siguió adelante. El Mustang se impulsó con fuerza, apoyando su pata herida en un pedazo más sólido. Un temblor recorrió su lomo, pero mantuvo el equilibrio. Diego cerró los ojos un segundo, sorprendido por la valentía del animal. Aún con el cuerpo magullado y la pata enferma, no se rendía. Sintió un puntazo de admiración. «Vamos, ya casi llegamos», le susurró con la voz temblorosa, intentando infundirle ánimos. Una nueva ráfaga de viento despejó parte del polvo en el cañón, revelando la figura de Tomás, que alzaba su arma y apuntaba, frustrado, hacia la ladera. Antes de jalar el gatillo, un capataz lo tomó del hombro, advirtiéndole que el ángulo era muy malo y podrían derrumbar la pendiente sobre todos. El hacendado, con el rostro enrojecido, se vio obligado a bajar el arma, soltando un gruñido que resonó contra las rocas. «¡Esto no se queda así!», vociferó a modo de último recurso, con la voz retumbando por la hendidura. Arriba, Diego y el Mustang alcanzaron un borde de roca que daba paso a una plataforma estrecha. Los dos se esforzaron para subir de un tirón final. El caballo resbaló en el último instante, y Diego se apresuró a sujetarlo por la crin, recibiendo una descarga de dolor en el brazo. Un jadeo ahogado se le escapó, y apretó los dientes para no soltarlo. Finalmente, el Mustang logró afirmarse y, con un movimiento desesperado, ambos se incorporaron. Se quedaron allí, tosiendo y cubiertos de polvo, mirando hacia abajo. Tomás y sus hombres se veían diminutos, enfurecidos y bloqueados por la cuesta. El hacendado lanzó un golpe al aire con el puño, consciente de que no podría atraparlos esta vez. Diego intercambió una mirada con el Mustang, asimilando que, pese a todo, habían conseguido salir con vida de aquella trampa mortal. «Salgamos de aquí», dijo Diego casi sin aliento. Dieron unos pasos más hasta rodear la formación rocosa. Cada parte del cuerpo de Diego le ardía, en especial el brazo que utilizó para sostener al caballo. El Mustang respiraba con dificultad, marcando el esfuerzo extremo de la subida y el agotamiento que ya traía. Sin embargo, ambos siguieron adelante por un sendero que serpenteaba entre grandes peñascos. Poco a poco, el terreno se volvió menos escarpado y acabó abriéndose hacia una zona más llana. Cuando por fin dejaron atrás la angosta entrada, se encontraron con una vista desoladora. El desierto se expandía en todas direcciones, con pequeñas elevaciones y cactus dispersos.
El calor del nuevo día ya se notaba y el aire comenzaba a ondular sobre la arena. Apenas había un par de matojos secos y, a la distancia, ni una sola sombra que sirviera de refugio. Diego se dejó caer de rodillas, intentando recuperar el aliento, mientras el Mustang se detuvo junto a él, temblando de cansancio. El muchacho se sujetó el brazo izquierdo, que latía con un dolor intenso, posiblemente un desgarro o una luxación por la fuerza que tuvo que ejercer para evitar que el caballo cayera. Se levantó poco a poco, con la mirada fija en la inmensidad del horizonte. No divisaba casas, ni pozos, ni un lugar seguro para guarecerse. Sentía el alma pesada, pero no podía rendirse después de todo lo que habían logrado. Miró al Mustang y vio en sus ojos la misma determinación que lo había llevado a pelear contra la crueldad de Tomás. Con la respiración agitada y el brazo adolorido, Diego observa junto al Mustang la inmensidad del desierto que se extiende delante de ellos, sin un refugio a la vista. Su odisea está lejos de haber terminado. El sol golpeaba con una fuerza implacable cuando Diego y el Mustang se abrieron paso por un sendero casi inexistente, rodeado de matas secas y rocas dispersas. El aire se sentía espeso, cargado de calor, y la respiración de ambos se volvía más trabajosa a cada paso. Llevaban días intentando encontrar algún rastro de aquel refugio que Diego creía ubicar en un mapa medio desgarrado, un sitio donde, según los rumores, protegían a los Mustangs de la caza indiscriminada. Pero con tan poca agua y escasos víveres, la esperanza parecía desvanecerse en cada aliento. El muchacho había revisado el pedazo de mapa una y otra vez. Solo le quedaba la mitad, y muchas de las referencias estaban borrosas. Tenía indicaciones vagas de que existía un paso seguro hacia el sur, una especie de cañada que podría conducirlos a una región menos hostil. Cada vez que alzaba la vista en busca de señales, solo se topaba con la inmensidad del desierto, hirviente de día y helado de noche. «Quizá estemos cerca», murmuró, más para darse ánimos que por verdadera convicción. El Mustang caminaba con la cabeza ligeramente agachada, dejando ver el cansancio acumulado. El vendaje improvisado en su pata herida se había ensuciado con polvo y sangre reseca. Cada tanto, el caballo resoplaba con malestar y cojeaba un poco más. Diego se inclinaba para animarlo, tocando con suavidad su cuello. «Lo sé, esto duele, pero no podemos aflojar. Pronto encontraremos algo de sombra». La tensión de los últimos días no hacía más que aumentar. En la línea del horizonte, hacia el norte, se distinguían tenues columnas de polvo que revelaban el movimiento de jinetes. Era evidente que Tomás no se había dado por vencido. Sin embargo, la distancia aún era considerable, y Diego confiaba en que el calor extremo jugaría a su favor, obligando a los capataces a moverse más lento. A media mañana, el viento comenzó a soplar con una fuerza extraña. Al principio fue solo una brisa que levantaba arenilla, pero en cuestión de minutos se convirtió en ráfagas más duras. Diego frunció el ceño, mirando cómo unas nubes densas y de color marrón aparecían en el horizonte este, amenazando con tragarse toda la claridad del cielo. «Esto no pinta bien», murmuró, apretando la mandíbula. El Mustang levantó la cabeza, inquieto. Sus orejas se movían de un lado a otro, captando el silbido creciente del viento. Era como si el propio desierto se estuviera alistando para lanzar su furia. A lo lejos, se escuchó un bramido de indignación de Tomás, que parecía soltar su ira sobre uno de sus hombres. Diego no alcanzaba a entender las palabras, pero sí percibía las vibraciones de aquel grito. Se imaginó la escena. Tomás, furioso por no poder acorralar al caballo, tal vez golpeando a alguno de los peones para descargar su frustración. Sintió un escalofrío de repulsión y se obligó a concentrarse en avanzar. «Tenemos que alejarnos antes de que lleguen», dijo en voz alta, como si el Mustang comprendiera cada palabra. El animal contestó con un bufido. Las ráfagas de viento empezaron a levantar cortinas de polvo más densas. La arena se filtraba por las ropas de Diego, le entraba en la boca y se le pegaba a la piel sudorosa. El Mustang, con los ojos irritados, sacudía la cabeza para intentar librarse de la tormenta incipiente. Diego miró el paisaje en busca de un refugio, aunque fuera una hondonada, o unas rocas lo bastante altas para capear la furia que se avecinaba. No habían avanzado mucho cuando la arena empezó a ganar altura.
Un muro de polvo se alzaba ante ellos, y el aire se llenó de un zumbido ensordecedor. Cada partícula de arena actuaba como una pequeña cuchilla, clavándose en la piel con un escozor punzante. El Mustang relinchó de angustia, sin saber hacia dónde moverse. «¡Por aquí!», gritó Diego, cubriéndose el rostro con un pañuelo raído que apenas le protegía del vendaval. Trató de encaminar al caballo hacia su derecha, donde creyó ver una ligera depresión en el terreno. Pero el desierto se confundía con la polvareda y era difícil distinguir formas concretas. La tormenta de arena los envolvió por completo en pocos segundos. El día se oscureció como si hubiera caído la noche, y el estrépito del viento tapaba cualquier otro sonido. Diego sentía cómo la arena se metía en sus ojos, en su nariz, y cada respiración se convertía en una bocanada rasposa que lo hacía toser. Alguien podía gritar a 1 metro de distancia, y no escucharía nada. El Mustang se desesperó. Dio un salto hacia atrás y pateó el aire, buscando orientación. Diego, que apenas podía ver, intentó sujetarlo por la crin para que no huyera a ciegas y se lastimara la pata más de lo que ya estaba. «¡Calma!», alcanzó a exclamar, tosiendo con la boca llena de polvo. Pero el caballo, poseído por el pánico, alzó las patas delanteras en un corcoveo descontrolado. Diego perdió el equilibrio y rodó por el suelo, golpeándose el costado contra unas piedras que no había logrado ver. Un destello de dolor le nubló la vista. Cuando alzó la mirada, solo percibió la silueta borrosa del Mustang revolviéndose en medio de la tormenta. «No, espera». Diego se puso en pie como pudo, tambaleando. Extendió el brazo en dirección a esa figura desenfocada. Sintió un latigazo de viento que le arrancó el pañuelo de la cara. La arena azotaba con tanta violencia que casi no podía mantenerse erguido. El caballo soltó un relincho afligido, y Diego sintió un nudo en la garganta al ver que se alejaba. Daba la impresión de que la bestia no tenía ningún control, arrastrada por el temor y por las ráfagas cambiantes. Los latidos del corazón de Diego resonaban en sus sienes. Se esforzó por avanzar hacia donde creyó que estaba el Mustang, pero cada paso le resultaba un suplicio. El viento lo empujaba hacia un costado y la arena le cegaba los ojos. En un instante se oyó un estrépito sordo, como si algo grande hubiera chocado contra una roca. Se sobresaltó, preguntándose si el caballo habría tropezado, mas no logró ver nada. Empezó a llamarlo desesperado. ¡Estoy aquí! ¡Regresa!». El vendaval se tragó su voz. Siguió avanzando unos metros, pero las punzadas de dolor en las costillas y la pérdida de orientación lo hicieron tropezar. Cayó de rodillas, hundiendo las manos en la arena que fluía como agua. Tosió varias veces hasta casi quedarse sin aire. Sintió que algo rozaba su espalda, tal vez la crin del caballo, o quizás solo un puñado de arena movido por el viento. Se levantó de golpe, girando sobre sí mismo con la esperanza de encontrar la silueta del Mustang. Era imposible. El mundo se había reducido a un manto castaño de arena flotante, y cada segundo que pasaba se perdía la posibilidad de reunirse con él. Unos minutos más y la tormenta comenzó a amainar, o al menos a moverse hacia otro sector del desierto. La visibilidad mejoró lo suficiente para distinguir las formas de rocas y matojos cercanos. Diego se limpió los ojos enrojecidos con el antebrazo, buscando con desesperación un rastro del caballo. Nada, ni un resoplido, ni huellas claras, porque el vendaval se había encargado de borrar todo rastro. «¡Mustang!», gritó con la voz ronca por el polvo y la angustia. Echó a andar en círculos, comprobando cada posible rastro. Un arbusto de raíces expuestas, unas piedras volcadas, ninguna señal de pezuñas. La soledad del desierto volvió a imponerse, y el silencio que quedó tras la tormenta resultó casi ensordecedor. Diego sintió un hueco en el estómago, un vértigo que no provenía del cansancio físico, sino de un golpe en el alma. Lo había perdido. Después de todo lo que habían pasado juntos, el caballo desapareció en la peor de las circunstancias. Caminó con lentitud, cojeando un poco por el golpe en la cadera, y se dejó caer contra una roca achatada que emergía de la arena. Tenía la garganta seca, la cara abrasada y apenas fuerza para incorporarse. Tosiendo, escupió una mezcla de saliva y polvo. El aire caliente le cortaba la respiración como cuchillas diminutas. Entonces, clavó la mirada en la extensión infinita de tierra ante él
y sintió un aplastante desamparo. Estaba solo, sin agua ni comida suficiente, con un mapa roto que casi no servía de guía, y lo peor era que el Mustang, su compañero, se había esfumado tras la cortina de arena. Podía estar herido o deambulando sin rumbo, indefenso ante los capataces de Tomás, o simplemente perdido en el desierto sin retorno. Diego notó cómo su propia voluntad parecía resquebrajarse. Se llevó la mano a la frente cubierta de sudor y mugre, cerrando los ojos un instante. Un sonido lejano, probablemente el quejido de una rama o el murmullo del viento en un barranco, lo sobresaltó, haciéndole mirar atrás con la ilusión de ver al caballo aparecer. Pero no había nadie. «No», murmuró con un hilo de voz, «no puede acabar así». Sus piernas temblaron cuando trató de ponerse en pie una vez más. Un mareo le revolvió la cabeza y tuvo que volver a sentarse de golpe, resoplando con impotencia. No quedaba sino aceptar el golpe y pensar en su siguiente paso, aunque pareciera tan incierto como el resto del desierto. «Lo encontraré», se prometió en voz muy baja, «como sea». Diego, desplomado y tosiendo arena, se da cuenta de que ha perdido al Mustang y cualquier noción de un camino seguro. El Mustang avanzaba con pasos erráticos por el desierto tras aquella despiadada tormenta de arena que lo había separado de Diego. El calor continuaba incesante, como si el sol quisiera fundir la tierra bajo sus cascos. Sentía la garganta seca y un cansancio profundo en los músculos, aún resentidos por la herida que no terminaba de cerrar. La ausencia de su compañero humano, ese que lo había auxiliado contra la crueldad de Tomás, lo sumía en una inquietud que no comprendía del todo, pero que lo impulsaba a seguir adelante. De cuando en cuando se detenía, levantaba la cabeza y giraba las orejas en distintas direcciones, esperando percibir la voz suave de Diego o el latido de algún arroyo, cualquier indicio de salvación. Pero solo llegaba el zumbido del viento y el canto lánguido de un ave de rapiña en la lejanía. Seguía su instinto, aunque no siempre lo guiaba a un lugar seguro. Un par de veces sintió que las fuerzas le fallaban al punto de querer tumbarse en la arena y no volverse a levantar. A pesar de todo, aquella chispa de orgullo que lo había mantenido vivo en la hacienda de Tomás brillaba todavía en su interior, negándose a ceder ante la adversidad. Cerca del mediodía, el Mustang dio con un rastro de hierbas secas y de suelo algo más blando, señal de que tal vez hubiera un pozo o un manantial no muy lejos. Tropezó con unas piedras sueltas, perdiendo el equilibrio, y tuvo que hacer un esfuerzo extra para no caer, porque su pata lesionada se quejó en un latigazo de dolor. Bufó con desesperación, deseando oler el agua, anhelando humedecer de nuevo sus hocicos maltratados por el polvo. Fue justo en ese estado de vulnerabilidad que aparecieron dos jinetes. Habían estado peinando la zona con paciencia, mientras la mayoría de los hombres de Tomás se mantenían algo más al norte. Quizá por suerte, quizá por casualidad, lo avistaron entre la bruma de calor. De inmediato, uno de ellos señaló en su dirección y el otro hizo un gesto de asentimiento, en silencio. El Mustang los miró con un sobresalto instintivo. Reconocía el porte amenazante, la forma de empuñar las cuerdas. Eran capataces de la hacienda, no había duda. Intentó huir, pero la fatiga y el dolor lo hicieron tropezar de nuevo. Lanzó un relincho de angustia y emprendió un trote lento, desesperado, que no pudo sostener por muchos metros. En pocos segundos, sintió el silbido de un lazo en el aire. Una soga le cayó al cuello, apretando con tanta fuerza que le cortó la respiración. El Mustang se encabritó, pataleando para zafarse, pero el jinete sabía su oficio. Se inclinó hacia atrás, aferrando el lazo con una destreza que solo tienen quienes se dedican a someter caballos salvajes. «¡Tengo al demonio este!», gritó uno de los hombres jaleando a su caballo para resistir la fuerza del Mustang. El otro capataz no tardó en lanzar una segunda soga, atrapándole el torso. Entre los dos se las arreglaron para inmovilizarlo, haciéndolo caer de costado en la arena ardiente. El Mustang pegó un rebuzno lastimero al golpear la herida de su pata contra el suelo. El sudor le escurría por el lomo y mezclaba con la sangre que manaba bajo el vendaje roto. «Se acabaron tus carreritas», resopló el primero, acercándose con mirada triunfal. Lo ataron con firmeza, sujetando la cabeza contra la tierra,
y uno de ellos se arrodilló para revisar si el animal estaba demasiado maltrecho como para llevarlo. Aquel hombre se fijó en las costillas marcadas, en los latigazos antiguos, en las marcas de soga, y soltó un leve silbido. Tomás se pondrá como loco al ver que aún vive. Pensé que se lo tragaría la arena. Más rabia le dará saber que escapó tanto tiempo, comentó el otro. No querría estar en la piel de este bicho cuando volvamos a la hacienda. Con un golpe de talón, ambos jinetes forzaron al Mustang a levantarse. El animal temblaba, casi sin energías, pero sus ojos brillaban con terror y desafío. Se dieron maña para atarle las patas delanteras con un tramo de soga más corto, de modo que apenas pudiera caminar sin tropezar de nuevo. Tras un forcejeo, lo guiaron hacia el norte, donde tenían previsto encontrarse con Tomás o con alguno de sus hombres. El viaje de retorno fue un suplicio para el Mustang. Cada paso le resultaba un martirio y sentía cómo la cuerda en su cuello lo ahorcaba cada vez que intentaba frenarse. El calor era sofocante y las palabras burlonas de los capataces le retumbaban, aunque no entendiera del todo su significado. Sabía, sin embargo, que lo llevaban de vuelta a las tinieblas que tanto había luchado por dejar atrás. Tras varias horas de marcha, divisaron los primeros indicios de la hacienda Gallardo: cercas de madera, postes para amarrar caballos y un gran corral polvoriento. El Mustang reconoció el olor de ese lugar, mezcla de estiércol, sudor y metal oxidado por tantos hierros candentes. Sintió un escalofrío que le recorrió el lomo a pesar del calor agobiante. Nada más cruzar la verja principal, varios peones se asomaron con curiosidad. Enseguida corrió la voz. Regresaron con el Mustang, lo trajeron vivo. Algunos parecían sorprendidos, otros miraban con crueldad contenida. Uno murmuró que Tomás estaba en el granero inspeccionando un ganado, y corrió a avisarle de la noticia. Mientras tanto, los capataces condujeron al Mustang hasta un corral más pequeño y cerrado, con un techo de láminas viejas. Era un espacio reducido, sucio, donde antes se guardaban los potros recién capturados. Lo empujaron adentro sin contemplaciones. «Quédate aquí, salvaje», espetó uno. «Ya veremos qué ganas con habernos hecho perder tanto tiempo». El Mustang se tambaleó dentro del recinto. Las sogas le oprimían la piel, y la herida de la pata seguía sangrando. Trató de lanzar una patada a la puerta, pero su cuerpo no le respondió. El suelo de tierra se le movió bajo las pezuñas. Al final, solo le quedó recostarse contra la pared, cansado hasta el límite de sus fuerzas, esperando el inminente castigo. No tardó en llegar el retumbo de pasos firmes y una voz agria anunciando su presencia. «¿Dónde lo tienen? Quiero verlo ya». Tomás irrumpió con gesto arrogante, sudor corriéndole por las sienes y la camisa cubierta de polvo. En los ojos se le leía un fulgor salvaje, mezcla de enojo y satisfacción de tener otra vez a su presa. Se detuvo ante el corral, cruzado de brazos, contemplando al Mustang con una sonrisa torcida. «Pues míralo», dijo uno de los capataces. Volvió hecho un guiñapo, pero sigue de pie. Tomás asintió, manteniendo la mirada fija en el caballo. Dio un paso al frente, agarró un garrote de madera y golpeó la puerta del corral para reclamar atención. «Te creías muy valiente, ¿verdad?», soltó, hablando como si el Mustang pudiera entender cada palabra. «Escapar de mí tiene un precio, y no va a ser barato». El Mustang giró la cabeza, resollando con la poca energía que le quedaba. Recordaba el tono de esa voz, cada latigazo que había acompañado esa furia. El ambiente alrededor se cargó de un nerviosismo palpable. Algunos peones se acercaron, anticipando el espectáculo de violencia que su patrón solía ofrecer cuando un animal se resistía. Mientras tanto, lejos de allí, Diego había conseguido un dato crucial. Alguien mencionó a un peón que regresó apresurado, diciendo que el Mustang había sido capturado al este y que ya se lo habían llevado a la hacienda. Diego, aún con el corazón dolido por la separación y el cuerpo resentido por la tempestad de arena, sintió un impulso feroz de acudir en su ayuda. No podía permitir que tomaran represalias contra el caballo. Se las arregló para robar un par de provisiones y un viejo caballo de un arriero benévolo que simpatizó con su historia. «Si vas allá, estarás en la boca del lobo», le advirtió el arriero. «Tomás tiene muchos hombres bien armados». Diego apretó los dientes. «No puedo darme por vencido. Ese caballo confió en mí, y nadie más piensa defenderlo».
Partió sin demora, con el corazón palpitando. Mientras avanzaba con su montura prestada, repasaba mentalmente algún plan para infiltrarse o convencer a la gente del pueblo de que lo ayudara. Pero el temor no lo abandonaba. Sabía que Tomás no tendría piedad después de todo lo ocurrido. En la hacienda, la cruel rutina avanzaba con rapidez. Tomás ordenó que trajeran un hierro para marcar, aunque el Mustang ya exhibía cicatrices de quemaduras anteriores. Quería dejar bien claro quién mandaba, hacer un espectáculo ante sus peones para que comprendieran que no se podía permitir un acto de rebelión sin una lección ejemplar. Varios hombres comenzaron a preparar el fuego y a reunir a otros trabajadores para que vieran la función. Ataron al Mustang con cuerdas y poleas para inmovilizarlo. El caballo, aún exhausto, luchaba por soltarse, golpeando el piso con los cascos y propinando coletazos que amenazaban a quienes se atrevieran a acercarse demasiado. Pero la fatiga, el hambre y la herida no le daban tregua. Tomás se cruzó de brazos, contemplando la escena. Me han dicho que la gente anda murmurando. Creen que este caballo es especial, que tiene un fuego que no se apaga. Escupió en el suelo con desprecio. Pues lo apagaré yo mismo, y cualquiera que se me oponga tendrá el mismo destino. Los peones que se apiñaban alrededor guardaban silencio. Unos miraban con morbo, otros desviaban la mirada, incómodos. No faltaba quien sintiera pena por la criatura, pero ninguno se atrevía a desafiar al hacendado. La atmósfera se cargaba más y más de tensiones no dichas, de un miedo ancestral a cuestionar el orden de la hacienda Gallardo. La fragua improvisada se calentaba lentamente, despidiendo un fuerte olor a carbón. El encargado avivaba las llamas, y de cuando en cuando echaba un vistazo a la multitud para ver si Tomás daba la señal. El hierro de marcar, con la inicial de Gallardo, esperaba a un costado, listo para consumar el acto. El Mustang, atado por el cuello y los cuartos traseros, apenas podía mover el cuerpo. Sus ojos denotaban terror y frustración, y sus relinchos se mezclaban con el jadeo ronco de quien ya no puede resistir mucho más. Los costados se movían de forma desacompasada, y manchas de saliva espumosa colgaban de su hocico. Tomás se acercó unos pasos, dándole golpecitos con la mano enguantada en el costado. El caballo tembló en cada contacto, recordando con dolor cada castigo sufrido. El hacendado soltó un siseo impaciente. Hagan que se ponga de rodillas si es necesario. Quiero que todos vean quién manda en estas tierras. Dos peones tensaron las sogas desde dos ángulos distintos, tirando hasta que el animal se vio obligado a doblar las patas. Un gemido de furia escapó de la garganta del Mustang. El fuego crepitó, anunciando que el hierro ya estaba casi al rojo vivo. El aire se cargó de un olor metálico y áspero. Tomás miró a su alrededor, deleitándose en el silencio ominoso de los presentes. Con una sonrisa sardónica, pasó la mano por encima del fogón y asintió con la barbilla. Tráiganme ese hierro. Mientras el Mustang se recuesta en el suelo del corral, Tomás observa con una sonrisa cruel, planeando una brutal exhibición para reafirmar su poder. Las llamas danzaban en el brasero, calentando el hierro que Tomás pretendía estampar en el lomo del Mustang. El ambiente olía a carbón encendido y sudor nervioso. Un grupo de peones rodeaba el pequeño corral, algunos con curiosidad morbosa, otros con auténtica incomodidad en la mirada. El caballo, atado y con las patas semidobladas, resollaba con furia impotente, clavando los ojos en las figuras humanas que lo mantenían sujeto. Su costado herido palpitaba de dolor, y la sangre se mezclaba con el polvo. Tomás sacó el hierro del fuego y lo alzó para que todos lo vieran. El extremo brillaba en un tono anaranjado, casi blanco, emitiendo un calor abrasador que hacía temblar el aire alrededor. El hacendado sonrió con desprecio. Hoy aprenderán quién manda en estos campos. Se volvió hacia el Mustang, que bufó y tensó sus músculos. Te voy a marcar de por vida. Un silencio tenso lo envolvió todo. Algunos peones tragaron saliva, sintiendo que estaban a punto de presenciar un acto cruel incluso para sus acostumbrados estándares. El capataz que sujetaba una de las cuerdas fijó la vista en el caballo, preguntándose si de veras podría resistir esa brutalidad. Pero, como los demás, guardó silencio, temiendo las represalias de Tomás. Justo entonces se escuchó un grito que rompió la expectación. «¡Basta! ¡Suelta ese hierro!».
Toda la multitud giró la cabeza al unísono. En la puerta del corral estaba Diego, cubierto de polvo y con el rostro endurecido por la determinación. Había logrado llegar a la hacienda tras horas de viaje frenético, saltando cercas y esquivando guardias. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes, que creían que el joven había desaparecido en la tormenta de arena, o estaba demasiado herido para volver. ¿Tú otra vez?, bufó Tomás, bajando el hierro con lentitud, sin apartar la mirada de Diego. Creí que habrías aprendido la lección. Los peones se abrieron para dejarlo pasar, algunos con un atisbo de respeto. Diego respiró hondo, intentando controlar el temblor de su pecho. Observó al Mustang, herido y sometido, con una mezcla de rabia y compasión. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras lo torturas. Su voz temblaba un poco, pero no retrocedió ni un paso. Tomás frunció el ceño, reconociendo en Diego una obstinación que no imaginó encontrar. Alzó la mano libre y apuntó con el dedo hacia él. ¡Atrápenlo!, gritó. 2 capataces corrieron para sujetarlo, pero Diego reaccionó con rapidez, esquivando uno de los lazos que intentaron enredarle en los brazos. Propinó un codazo al segundo, que tropezó y cayó al suelo entre un murmullo de desaprobación. El hacendado chasqueó la lengua irritado. «Muchachos, ¿qué les pasa? Es un solo hombre». Sintiéndose humillados, otros 2 peones avanzaron. Diego se quedó contra las tablas del corral, sin poder retroceder. Pensó en la posibilidad de rendirse para evitar que Tomás arremetiera contra el Mustang, pero el miedo a lo que ocurriría con el animal si él se rendía, lo hizo tensar la espalda. «Si quieren pelear», dijo en voz baja, «no se los pondré fácil». Del otro lado, el Mustang relinchó con un bramido ronco. Había visto a Diego aparecer entre la multitud, y algo en su pecho reclamaba moverse, huir, liberarse de las ataduras que lastimaban su cuerpo. Sus músculos se contrajeron y un tirón de furia recorría sus cuartos traseros. La cuerda que le sujetaba el torso se aflojó un instante por la distracción de los peones, que volteaban la cabeza para mirar la refriega con Diego. El caballo aprovechó ese segundo para dar un tirón tan violento que hizo saltar la estaca de la tierra. Un capataz soltó un grito al ver que perdía el control. ¡Sujétenlo!, voceó alguien, pero ya era tarde. El Mustang se irguió todo lo que pudo, haciendo crujir los postes del corral con sus patadas. El metal de la hebilla que unía las sogas se dobló, como si decidiera ceder ante tanta presión acumulada. Apenas notó la holgura, el caballo lanzó una nueva patada que reventó parte de la cerca. Tablas astilladas salieron disparadas, y los peones se apartaron con gestos de pánico. En ese momento, Diego aprovechó la confusión. Tras deshacerse de un lazo, corrió hacia la brecha que el Mustang había abierto. Tomás, incrédulo, levantó el hierro candente en un acto de rabia, con la intención de amenazar a ambos. «No darán un paso más», advirtió, apretando los dientes. Pero el caos se había desatado. Los hombres no sabían si protegerse de las patas del caballo o intentar retener a Diego. Varios se empujaban entre sí, temiendo la furia de Tomás tanto como las embestidas del Mustang. En medio de ese desconcierto, 2 peones con semblante vacilante intercambiaron miradas de duda. Uno de ellos murmuró: «Ya fue suficiente, esto no está bien». Aunque temían a su patrón, una chispa de rebeldía brotó en sus ojos. Decidieron no interferir cuando Diego pasó junto a ellos, intentando llegar donde el caballo, que todavía forcejeaba con las cuerdas. Al ver que la multitud se dispersaba, Tomás se quedó solo con un par de fieles, quienes tiraban de la soga para inmovilizar al Mustang otra vez. Diego se arrojó sobre uno de esos hombres y lo derribó en la arena, consiguiendo aflojar la cuerda lo bastante para que el caballo moviera las patas con libertad. «¡Vamos, amigo, corre!», exclamó, sintiendo la fuerza bruta del animal cuando se levantó. El Mustang, sin dudarlo, se liberó con un último coletazo que derribó a otro capataz. El corral retumbó con el estruendo y entre una nube de polvo, Diego le acarició el cuello, sintiendo su respiración acelerada. El caballo lo reconoció de inmediato, y por un instante sus miradas se cruzaron, como si se dijeran que todo aquel sufrimiento había sido para reencontrarse. «Maten a ese malnacido si es necesario», bramó Tomás, levantando el arma que traía colgada al cinturón. En su confusión y rabia, apuntó en dirección a Diego y el Mustang, pero los hombres que quedaban a su lado dudaron en obedecer.
«Patrón, está dentro de su propia hacienda», alcanzó a decir uno, temiendo que un tiro en ese caos pudiera dar contra cualquiera. Aquello no detuvo a Tomás. Respiró con esfuerzo, aún resentido por la lesión en sus costillas, y jaló del gatillo. El disparo retumbó, pero el proyectil se incrustó en un poste, errando a los fugitivos que corrían para escapar del corral. Una chispa de astillas salió volando, y por un segundo pareció que el techo casi se desplomaba sobre los presentes. «¡Atrápenlos!», volvió a gritar sin soltar el arma. Se dirigió a toda la muchedumbre, pero muchos peones simplemente retrocedieron, asustados y sin ganas de jugarse la vida por su patrón. Otros, hartos de ver la crueldad de Tomás, se quedaron paralizados. Un silencio tenso se formó alrededor de la polvareda. El Mustang, renqueante y lastimado, empujaba a Diego con el hocico para que montara sin silla. El joven dudó un segundo, consciente de la herida del caballo, pero el ruido de las botas corriendo a su espalda lo impulsó a trepar como pudo, aferrándose a la crin. «Resiste, amigo. Ya estamos cerca de salir de aquí». En cuanto el caballo sintió el peso de Diego, se lanzó al galope lo más rápido que su pata lesionada le permitió. Atravesaron la reja abierta y cruzaron el patio principal, sorteando sacos de grano y barriles que volaban por los aires en medio de la confusión. Algunos perros ladraron asustados, echándose a un lado mientras el Mustang pasaba a toda velocidad. Tomás se revolvió, ordenando a gritos que los persiguieran, pero sus hombres parecían desganados o confundidos. Un par montó apresurado, pero no tardaron en quedar rezagados. El caballo de Diego, a pesar de sus heridas, llevaba una fuerza y una determinación que nacían del instinto de supervivencia y de la voluntad de ser libre. Las últimas cercas de la hacienda quedaron atrás, cada vez más pequeñas en la distancia. Diego se aferró con firmeza a la crin empapada de sudor, agachando la cabeza para resistir el golpe del viento. Su brazo, con las marcas de los forcejeos, sangraba ligeramente, y la camisa estaba hecha jirones. Sin embargo, una sensación de alivio y triunfo se expandía en su pecho. Lo habían logrado, al menos por ahora. Al voltear la mirada, vio la figura de Tomás en la lejanía, levantando el arma en un gesto de furia impotente. No escuchó si soltó más disparos o insultos. Aun si lo hizo, quedaron ahogados por el estrépito de las patas del Mustang contra el suelo polvoriento. El latido del corazón de Diego se fundió con el galope, y durante unos segundos pareció que el mundo se reducía a ese dúo que corría hacia la amplitud del horizonte. Con la hacienda detrás de ellos, Diego se aferra a la crin del Mustang mientras galopan hacia el horizonte, sin saber qué obstáculos o venganza puedan encontrar. Diego sintió como el viento le cortaba la piel mientras sostenía con fuerza la crin del Mustang, galopando a toda prisa lejos de la hacienda. El caballo cojeaba un poco por la herida de la pata, pero aún así corría con un empuje desesperado. Era el momento crucial. Ambos sabían que no podían detenerse hasta poner suficiente distancia entre ellos y la furia de Tomás. Las pisadas resonaban sobre el polvo reseco, levantando nubes tenues que se disipaban en la brisa caliente. Sin embargo, la libertad no tardó en volverse amarga. Apenas avanzaron un par de horas, notaron que la sed y el agotamiento hacían mella en ambos. El Mustang respiraba con dificultad, y Diego sentía un dolor punzante en el costado, consecuencia de golpes y días sin descanso. Encontraron un pequeño arroyo casi seco, un hilo de agua que se escurría en una depresión del terreno. El caballo se acercó con ansias y bebió lo poco que encontró, mientras Diego mojaba sus labios cuarteados. «Tenemos que seguir», dijo en voz baja. «No estamos a salvo todavía». El Mustang alzó la cabeza. Su mirada parecía comprender la urgencia de las palabras de Diego. Todavía podían oír ecos de cascos lejanos. Aunque el enfrentamiento en la hacienda había favorecido su huida, algunos capataces se habrían lanzado tras ellos, y no era momento de confiarse. Sin decir más, Diego se dispuso a caminar a pie, dejando que el Mustang guardara fuerzas para cuando fuera imprescindible correr. Cuando llegó la noche, hallaron un refugio entre unas formaciones rocosas. Diego se acurrucó contra la pared, temblando a pesar del calor residual del desierto. El Mustang, con la respiración más estable, se tumbó al alcance de su mano. Parecía increíble que, días atrás, ese caballo no tolerara la cercanía humana, y ahora buscara su presencia como si en ella encontrara consuelo. «Descansa, compañero», murmuró Diego,
apenas apoyando la cabeza en una roca. Un tenue silbido del viento fue su respuesta. El caballo cerró los ojos, dejando escapar un largo y lastimero suspiro. Al alba, ambos despertaron con la certeza de que el peligro continuaba. El sol despuntó con agresividad, volviendo el aire reverberante y seco. Diego revisó la venda que cubría la herida del Mustang. La sangre se había coagulado, pero el riesgo de infección todavía rondaba. Lamentó no tener los medicamentos necesarios ni un lugar seguro para atenderlo. «Pronto nos alejaremos lo suficiente», se prometió. «Solo un poco más». Sin embargo, el destino les tenía preparado un último giro. A la distancia, unos jinetes avanzaban con paso firme. Alzó la vista, esperando no reconocerlos, pero sus temores se confirmaron. Eran hombres de Tomás. Tal vez no todos, pero sí unos cuantos decididos a cobrar la revancha. Aún lejos, los vio señalar en su dirección. El Mustang se tensó, olfateando el peligro. «¡Rápido!», exclamó Diego, ayudando al caballo a incorporarse. El animal soltó un gruñido al pisar con su pata lesionada, mas no se rindió. Echaron a andar a paso veloz, buscando escabullirse por un cañón estrecho que serpenteaba hacia unas montañas bajas. Se internaron en ese laberinto de roca, donde la luz del sol quedaba bloqueada y la temperatura bajaba un poco, dando un respiro al sudor y al agobio. Las pisadas del Mustang resonaban con eco, y Diego rezó porque los jinetes no conocieran bien aquel pasadizo natural. Pero el eco también jugó en su contra. Oían las voces que rebotaban en la piedra y les resultaba difícil ubicar de dónde provenían. A ratos parecía que los perseguidores estaban muy cerca. Luego se escuchaba un silencio sepulcral que los angustiaba más. «Si logramos salir por el otro lado», susurró Diego, «quizá tengamos una oportunidad». El Mustang avanzó hasta donde la grieta se abría. Al asomarse, comprobaron que las formaciones daban a una especie de valle cerrado, con un fondo arenoso y escasa vegetación. Parecía que el mundo se terminaba en esa pared rocosa. Sin embargo, en la parte más lejana, un resplandor dorado podría indicar un camino que se internaba en otra región. Diego no pudo contener un suspiro de alivio. «Por ahí», dijo. «Si llegamos a esas llanuras, podremos ir al sur. He oído que hay un límite territorial donde Tomás no tiene poder». Con ese aliento de esperanza, comenzaron el descenso hacia el valle. Cada paso que daban dejaba huellas en la arena suave, y los latidos de sus corazones se acompasaban en un ritmo de urgencia. El Mustang, aunque herido, mantenía la cabeza alzada, como si un llamado interior lo guiara hacia horizontes más abiertos. Diego, a su lado, acariciaba con suavidad la crin que se agitaba en la brisa. A mitad del descenso, una detonación retumbó en la lejanía. El eco se expandió por las paredes, haciendo que el caballo se irguiera de golpe. Diego miró hacia arriba y vio, con el alma en vilo, las siluetas de dos jinetes que los habían localizado. Uno apuntaba con un arma, aunque la distancia dificultaba la puntería. «¡Corre!», gritó Diego subiendo de un salto al lomo del Mustang. El animal se lanzó en una carrera endiablada, sintiendo la adrenalina que empujaba sus cascos a golpear con furia la pendiente. Un segundo disparo resonó, silbando cerca de ellos. El corazón de Diego se congeló por un instante, temiendo que la bala alcanzara al caballo o le rozara a él. Pero siguieron adelante, saltando sobre piedras y sorteando grietas, mientras arriba se oían maldiciones y órdenes confusas. Llegaron al valle y no se detuvieron. La arena amortiguaba un poco las pisadas, pero también exigía un esfuerzo mayor del Mustang. Diego se inclinó, susurrando palabras de aliento al oído del animal. «Aguanta, ya casi... solo un poco más». Al fin, una brisa diferente sopló, trayendo consigo un aroma que mezclaba hierba seca y algo de humedad. Al pasar la última duna, se abrió ante ellos un paisaje distinto, praderas con matojos más verdes, un arroyo que serpenteaba y, a lo lejos, colinas que ascendían en suaves curvas. Era como un mundo nuevo que el desierto salvaje resguardaba. Diego sonrió con un alivio casi incrédulo. Detrás, los jinetes de Tomás se asomaron al borde del valle, midiendo con la vista la distancia. Uno de ellos levantó el brazo, como indeciso de continuar la persecución. Un tercero, rezagado, llegó y gritó algo que Diego no alcanzó a oír, pero la postura de los hombres reflejaba una clara indecisión.
El territorio al que estaban a punto de entrar Diego y el Mustang era un área con leyes distintas, donde Tomás no tenía jurisdicción absoluta. Avanzar implicaba meterse en problemas legales con otros terratenientes. Aquello, sumado al riesgo de enfrentarse a fuerzas desconocidas, bastó para que optaran por detenerse. Así, sin más, los jinetes se quedaron en la distancia, sin atreverse a seguir. Un par de disparos esporádicos resonaron, meros gestos de impotencia. Diego y el caballo se alejaron, seguros de que, por primera vez, no habría un látigo azotándolos a las espaldas. La luz del sol se hizo más suave, como si el mismo cielo les diera la bienvenida a un lugar menos hostil. Con los días, conforme se internaron en esas tierras, Diego notó cómo la herida del Mustang mejoraba. El animal volvió a comer hierba fresca, a revolcarse en el polvo sin una soga que le aprisionara el cuello. Sus ojos recuperaron parte del brillo que había perdido. Entretanto, el joven consiguió algo de ayuda en una pequeña aldea, donde le dieron unas vendas limpias y un ungüento para aplicar en la pata lastimada. Mientras la herida sanaba, Diego contempló al Mustang bajo la sombra de un sauce. Lo vio erguir la cabeza, olfatear el aire con curiosidad y dar pasos cada vez más firmes. Sintió un nudo en la garganta al comprender que aquella criatura ya no dependía de él para sobrevivir. El caballo era, ante todo, un espíritu libre. Se había formado un lazo entre ambos, sí, pero también se necesitaba reconocer la naturaleza salvaje del animal. «No quiero obligarte a nada», murmuró Diego, acariciándole el hocico. «Has luchado demasiado contra cadenas y rejas. Mereces decidir tu propio camino». El Mustang lo miró un instante, como si sopesara sus palabras, y luego soltó un resoplido suave. Diego sonrió, tomando esa reacción como un gesto de complicidad. A la mañana siguiente, el muchacho soltó el nudo de soga que llevaba el caballo al cuello, el último vestigio del cautiverio. Lo hizo con manos temblorosas, consciente de que aquel acto era al mismo tiempo una despedida y la culminación de todo su empeño por defenderlo. «Sigue», susurró. «El mundo es tuyo, amigo». El caballo alzó la cabeza y, tras un instante de duda, echó a andar hacia la pradera. Sus patas dibujaron un galope amplio y poderoso, soltando un relincho que retumbó en la mañana clara. Diego lo vio alejarse, sintiendo una punzada de melancolía y a la vez un orgullo inmenso. Recordó todas las veces que el Mustang estuvo a punto de morir bajo la mano de Tomás, y cómo, contra todo pronóstico, habían llegado hasta ese lugar. El sol ascendió un poco más, iluminando los campos verdes y el cielo diáfano. En la línea del horizonte, el Mustang viró en un semicírculo, regalándole a Diego un último vistazo de su silueta antes de galopar libre, con la crin ondeando al viento. Aquella imagen quedó grabada en la memoria del joven como un triunfo contra la crueldad y un símbolo de que la libertad puede prevalecer, incluso en medio de las peores tempestades. En el amanecer, mientras el viento del desierto sopló libre por los campos, el Mustang alzó la cabeza, respiró hondo, y entonces galopó en dirección a un futuro donde jamás volvería a ser encadenado.